Buenos días. Vamos a ver inteligencia artificial desde la perspectiva sustrato, materiales. La inteligencia humana es una facultad de la mente y de los cerebros. Nos permite pensar, aprender, entender, razonar y tomar decisiones. También experimentamos los eventos que se presentan en el mundo y aprendemos a actuar y a formarnos en la vida de acuerdo con la idea que nos tomemos de la realidad. Entonces, es una facultad muy humana y de tal forma que aplicamos nuestros conocimientos y las experiencias a nuestra propia vida. Entonces, una facultad muy especial, muy exclusiva del ser humano o muy, digamos, arraigada al ser humano, porque hoy en día también se habla de ciertas inteligencias. La capacidad para entender la problemática de la autoconciencia es algo muy humano. Cómo darnos cuenta de qué somos y cómo nos reflejamos. Y cómo podríamos planificar nuestra creatividad y el pensamiento crítico para la resolución de problemas. Entonces, muy especial la inteligencia humana. La mente incluye todos los procesos humanos, tanto afectivos como sensoriales. Entonces, toda nuestra experiencia sensorial y experimental se arraiga muy a la mente y al ser humano. En viejos tiempos, Aristóteles, el filósofo, llamaba inteligencia a un conjunto de reglas que definen el comportamiento racional. En esa entonces, hoy llamamos a eso automatización, un conjunto de reglas muy precisas donde se dan determinados procesos, por ejemplo, el control de fluidos, el control de una fábrica que es completamente automático y que obedece reglas muy específicas. En esa entonces, a eso se le consideraba como inteligencia. Y Aristóteles fue uno de los primeros que empezó a pensar en eso. Es decir, él ya entendía la automatización. Hoy día lo separamos un poco de la parte inteligente, teniendo en cuenta todos nuestros razonamientos que hemos logrado a través de estas conferencias y de estos temas que se han expuesto. La inteligencia artificial es una creación del ser humano. Nosotros nos inventamos la inteligencia artificial y es una rama de la ciencia de los computadores. Es decir, determina el comportamiento, esa inteligencia, en base a los computadores. Es un intento desesperado por simular la inteligencia humana. ¿Cómo hacemos que una máquina se parezca al máximo al ser humano? Va a pasar mucho tiempo, lo sabemos, pero igual es lo que nos hemos inventado. Herramientas tales como el Machine Learning, el Deep Learning, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, el software de programación que hemos utilizado a lo largo de la historia, sigue siendo válido, sigue siendo aplicable, pero complementado con el tema de los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, que es lo que prácticamente hace que la inteligencia artificial sea posible. Es decir, un conjunto de herramientas que se implementaron para poder lograr esta esta similitud a la inteligencia del ser humano. El Big Data también es una parte fundamental porque conlleva a toda la estadística mundial de los eventos del ser humano, que nos dicen algo, nos hablan de experiencia, nos hablan de cantidad, de probabilidad máxima en la cantidad de sucesos y así sucesivamente. Tenemos el Big Data. También los procesos normales de automatización, seguir un conjunto de reglas de acuerdo a una programación explícita. Eso sigue siendo válido, se sigue utilizando en combinación con la inteligencia artificial y de ahí resulta todo este proceso. Los recursos físicos son realmente los sustratos, en donde se soporta toda esa parte intangible, en qué hardware. El recurso biológico es, consiste simplemente en los cerebros, o sea, ¿qué es un cerebro realmente? Como ya lo explicamos, tiene una parte neuronal y una parte de conectividad
Las redes neuronales, ya también conocidas por todos, que componen nuestro cerebro como unas estructuras muy definidas y de conexión entre neuronas. Las células neuronales, hay de varios tipos, y en general los sistemas neuronales. Eso corresponde al campo biológico, la vida. Pero también el campo inorgánico, que ya corresponde a los computadores que conocemos, sean análogos, sean digitales, y el estado sólido se refiere al sustrato que nosotros hemos considerado para la fabricación de todas estas máquinas y todos estos dispositivos electrónicos que son en base a semiconductores. O sea, estado sólido, que se refiere a dispositivos semiconductores que son implementados desde cristales y del manejo del silicio y otros elementos semiconductores. De ahí se construyen todos los microchips y todo lo que conocemos hoy día, hasta la alta integración de dispositivos electrónicos como los FPGAs. Cuando hablamos de intangibles nos referimos a programación, por ejemplo. Es algo que sabemos cómo funciona, qué reglas tiene, podemos trabajar programación, pero no es tangible. Eso se hace tangible o se hace sensible en la manera en que interactúe con el hardware. Entonces, hablamos de intangibles. Cuando nos referimos a intangibles, hablamos de programas. Programas que no se pueden tocar, se pueden visualizar, se pueden racionalizar, se pueden manifestar a través del hardware que son las máquinas o el dispositivo de estado sólido. También entendemos que hay software especializado, que hay sistemas expertos, que hay sistemas inteligentes, que hay machine learning. ¿Cuál es la tendencia a futuro? La nanotecnología, que consiste en trabajar elementos a muy corta distancia. Hablamos de nanómetros. Cuando me refiero a un nanómetro, todos sabemos es 10 a la menos 9 metros. O sea, son 9 ceros. Son 9 ceros. Bien, entonces, cuando hablamos de esas distancias, podemos ya ver las moléculas. Podemos ver qué es una máquina molecular y conceptuar cómo se efectúa la computación. Entonces la computación tiene un límite, el estado sólido tiene un límite. Ya nos estaríamos acercando a niveles de distancias atómicas con las cuales llegamos a limitaciones en cuanto a la fabricación y los sustratos. Y por último, otro intangible, aunque yo lo llamaría más bien como tangible, lo incluiría en la parte tangible, la energía. La energía que corresponde, en este caso, de la inteligencia, como nosotros la hemos visualizado a través de la radiación electromagnética, es decir, eléctrica y magnética en el cerebro, y hoy día se habla de los sistemas dominó, que son una serie de eventos celulares que producen cierta proceso donde se puede lograr a tener memoria. Entonces, unos procesos utilizando los sistemas dominó incluirían una simbiosis entre hombre y máquina en el sentido de utilizar las células y la biología molecular para tener procesos de memoria o procesos de computación. Es algo realmente, no es nuevo, pero se está investigando mucho sobre este tema. Entonces, resumiendo un poco y visualizando lo que tenemos, aquí hay una placa de un circuito impreso, el Printed Circuit Board, donde tenemos varias capas. Esto es simplemente menor que 1 milímetro de espesor y ahí se alojan varias capas de circuitos internos que se interconectan a través del cobre. Lo que ven aquí en amarillo es cobre y se interconectan desde arriba hasta abajo en conexiones debidamente planeadas y diseñadas. Y a nivel biológico, pues tenemos las redes neuronales, las redes de células nerviosas y también de neuronas en el sistema cardiorrespiratorio y en el sistema digestivo. Los sistemas embebidos es un término que acuñamos para referirnos a sistemas
que están empotrados, incrustados en alguna parte y que cada día se integra más, son embebidos, son incrustados, cada vez más pequeños. Entonces aquí tenemos un circuito integrado que puede ser un sistema embebido. ¿De qué tecnología? Ok, ahí. Aquí tenemos sustrato, otro medio material para el origen de toda esta tecnología de inteligencia artificial, los procesadores. Conocemos a los procesadores como vulgarmente como los cerebros, los que gestionan toda la parte matemática y lógica. Y realmente un procesador es eso, es una unidad de datos donde tenemos una ALU, unidad de aritmética y lógica, que es la encargada de los procesamientos aritméticos y de los procesamientos lógicos. Esta unidad aritmético-lógica tiene una serie de registros que es donde se intercambia la información desde adentro hacia afuera y viceversa. Entonces tenemos un sistema de buses, un sistema de interconexión, ya sea un bus de control para controlar los procesos aritmético-lógicos, un bus de datos, que son lo que vamos a procesar, y también un bus de control adicional. Entonces, básicamente un procesador tiene estas tres partes. La arquitectura de un procesador es la memoria y el programa que vamos a ejecutar en los datos y la entrada y la salida de estos datos. La unidad de control de proceso o CPU es esta que está aquí en el centro, que es la que nos refiere hacia la ALU y hacia los registros de proceso de datos. Entonces tenemos variantes como la GPU, hoy en día, Graphic Process Unit, y ya no CPU, Control Process Unit. También tenemos microcontroladores, Digital Signal Processor, que vamos a ver apenas con un brochazo más adelante, solamente para visualizar el concepto. Aquí tenemos un procesador de Intel y bueno, ellos están comercializando el i9, ¿no? Que es un Intel Core i9, que ya es un procesador de bastante desempeño. Aquí te dice mejor desempeño con 8 núcleos y 16 threads. Estos 16 threads son 16 hilos de procesamiento lógico y 8 núcleos de memoria o de procesamiento independientes que trabajan en paralelo. Entonces, el detalle de esto no nos interesa por ahora, pero sí saber en qué estamos de procesadores y hacia dónde vamos. Les mencionaba inclusive en otra conferencia aspectos fundamentales de la miniaturización, que estamos llegando al límite, ya no podemos competir con distancias, estamos llegando o llegamos prácticamente al nivel atómico. El nivel atómico se hace más o menos del orden de 0.2, 0.3, 0.4 nanómetros, ¿sí? Y aquí estamos apenas en micrómetros. Se calcula que para 2024 tengamos hayamos alcanzado para 2024 el nivel atómico. Pero entonces ya no podemos seguir trabajando o no podemos seguir optimizando nuestros sistemas porque ya no podemos reducir más los tamaños. Entonces nos toca cambiar de tecnología, empezar a utilizar otro tipo de sustratos o simplemente trabajar computación cuántica para otros procesos. Aquí hay una tabla comparativa donde se muestra el nivel el tamaño de los transistores cuando hablamos de tecnología. Por ejemplo, una escala de giga integración habla de 10 a la menos 9 hasta 10 a la menos 11 transistores. Pero bueno, si vemos la tabla de la izquierda, aquí ya no hablan de transistores, sino gates por circuito integrado. Entonces se refiere a un gate, una compuerta lógica, un proceso lógico implementado electrónicamente que requiere muchos transistores. Por eso la diferencia entre estas dos escalas la quise presentar porque se presta a veces a interpretaciones diferentes, que porque 10 a la 11, 10 a la 9, etc. Pero es simplemente ver en qué lugar estamos en miniaturización.
la ley de Moore, ¿cierto? Que es básicamente lo que vimos aquí. ¿En qué año estamos? Aquí el 2020, 2021 aquí más o menos donde tengo el ratón, que habla de 10, 100, 12 ceros, 9, 12 ceros de transistores, ¿no? Es las dos tablas que vimos aquí. Eh, Nuevamente, se calcula que alcancemos los 3 nanómetros en el 2022 y de 1 nanómetro en el 2024. Entonces vamos a tener una limitación en la tecnología litográfica de semiconductores. No podemos reducirnos más. Entonces hay que pensar en otros materiales, como por ejemplo el siliceno, los nanotubos de silicio, el grafeno, etc. Ya sobre esto han experimentado algunos países como el Reino Unido desde hace ya más de 10 años, tratando de alcanzar la distancia de los átomos. Pues tenemos el grafeno, por ejemplo, que han experimentado en Reino Unido para los futuros materiales de computadores. Nanotubos de carbono, ¿cierto? El microcontrolador es otro elemento que se utiliza desde hace ya muchos años. Yo recuerdo en la universidad nosotros comenzamos a trabajar los primeros microcontroladores Intel 4080-85 procesador y 8087. Había también un Motorola, pero pues estos microcontroladores tenían la misma arquitectura los que hoy tienen, pero pues las capacidades eran diminutas comparadas con las capacidades que tenemos hoy en día. Entonces aquí tenemos la arquitectura de un microcontrolador que básicamente tiene una CPU completa con su unidad aritmético lógica y sus registros y una integración con elementos de entrada y salida para hacer actuaciones. Actuaciones es simplemente operar las órdenes que hayan sido almacenadas en un programa externo, ya sea industrial o ya sea de entretenimiento. Los sistemas, y tal vez ustedes han oído hablar de los sistemas como el Arduino, que son sistemas que incluyen un microcontrolador. Este que está aquí, el sistema 1 de Arduino, incluye un microcontrolador Atmega, que está prácticamente definido con esta arquitectura, pero este Arduino le han incorporado también a la tarjeta otra serie de funciones como comunicaciones de un puerto serial, comunicaciones con USB, etcétera, y se pueden implementar sistemas muy fácilmente. Hoy en día se enseña esto en los colegios. Cuando yo estuve en la universidad ni siquiera esto pasaba por cerca de sistemas de hardware libre, no existían, pero hoy día esto se enseña en los colegios y es muy fácil de aprender. Hay una página web especializada donde aprende uno desde cero. No necesita tener, sino simplemente unas cualidades básicas, matemáticas y curiosidad. Eso es todo lo que necesita para empezar a aprender sistemas de hardware y software libre. Los FPGAs, los sistemas embebidos FPGA son muy interesantes y a mí me gusta bastante trabajar con sistemas FPGA porque son sistemas programables en hardware. ¿Qué quiere decir eso? Que usted programa la interconexión del chip. Usted tiene un chip desconectado por dentro y usted programa cómo se va a conectar. Eso es FPGA. Field Programming Gate Array. O sea que vamos a programar en campo un arreglo de compuertas. Entonces, eh, ¿cómo lo hace uno? Lo hace mediante unos programas descriptivos de hardware, se llaman así, donde uno le dice conéctese esto, conéctese esto con esto, mediante dibujos. Entonces, el software tradicional se encarga de decirle cómo hacer la conexión de una forma y con unas reglas muy específicas, pero la conexión
de todos estos subsistemas la hace uno diseñando simplemente un entorno gráfico. Entonces se pueden hacer cantidad de cosas, ya la lógica digital no se trabaja como la trabajamos hace 20 años, sino a través de software de programación de hardware libre. Más FPGAs, entonces se reducen a chips donde vamos a hacer una lógica programable. El DSP es un procesador de señales digitales, entonces es muy utilizado en el manejo de audio, porque el audio es simplemente una forma de onda audible dentro de cierto rango de frecuencias y lo que hace es que estos dispositivos simplemente la codifican a un sistema digital y hacen muestreo y separación de señales para poder después procesarlas y clasificarlas. Entonces existen numerosas técnicas como PCM, hay muchos formatos de audio, ustedes conocen el MP3 por ejemplo, pero es simplemente un procesador de audio. Se utiliza hoy en día para el manejo y procesamiento de señales de audio y después aplicarlos a sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, para reconocimiento de voz, ¿cierto? Reconocimiento de patrones de voz, para teoría musical, para creatividad musical. Las ASIC son otros dispositivos de hardware que se utilizan para aplicaciones definidas. Entonces, este es un diseño de un circuito integrado a medida, como por ejemplo el fabricante de celulares X quiere tener un chip que sea de ellos y quiere tener un procesamiento muy definido de fábrica. Entonces, se hacen los famosos ASIC. Y bueno, aquí quería mostrar otro elemento, otro material de sustrato para todo el procesamiento de la inteligencia. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre CPU y GPU? Es su conformación de hardware. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos cumplen funciones de proceso de ejecución de órdenes y de instrucciones. Entonces, recordemos que la CPU se encarga de la ejecución de órdenes tanto lógicas como matemáticas. La GPU también, pero está enfocada más a procesos matemáticos y de patrones de hardware, de gráficos. Entonces, para que eso se logre, tienen que cambiar un poquito la estructura interna y modificar el hardware en el sentido de tener ya muchos núcleos que procesan composiciones de imágenes y composiciones de trabajo para generar funciones gráficas. Pues GPU, hoy día todos los computadores traen una GPU y una CPU, por lo menos. Tantos núcleos, tantos hilos de conexión, etc. La iGPU son procesadores gráficos también, sino que están en el mismo chipset de la CPU. Entonces simplemente es un truco que se deja muy cerca las dos para que tengamos menos tiempo en la transferencia de información por cercanía y transporte por velocidad. Entonces se entienden se generan los famosos iGPUs. Y la APU es un sistema que acelera los procesos. Los fabricantes crean sus propios acrónimos para tal vez por mercadeo, por decir que tienen una mayor invención en los temas de estado sólido, pero AMD, por ejemplo, generó este tema de las APUs integrando una iGPU con una CPU. Es básicamente lo mismo. Para finalizar, eh, otro sustrato que considero yo como intangible es la energía. La energía que manifestamos en nuestro cuerpo, en nuestra red, en este caso un sustrato biológico, eh, es la que más se manifiesta es la energía electromagnética. Entonces, con las tomografías que, que hacen, se puede ver cómo se despliega la energía a lo largo de todo el cerebro.
de acuerdo a los pensamientos, de acuerdo a las impresiones o a las sensaciones que tenga el individuo en ese momento. Todos esos sistemas medibles, pero que se manifiestan como energía. La térmica también, o sea, cómo cierta cantidad de calor se irradia de acuerdo a cómo se estén dando los procesos neuronales. Y la cuántica, que requiere pues de una profundización en el sentido de las energías cuánticas. Hoy se habla de energía débil, energía fuerte, energías producidas como la gravitatoria. Bueno, mil gracias y hasta el próximo video. Energía, etcétera, etcétera. Bueno, con esto terminamos y espero haberles eh, termina nuestra corta charla, nuestra corta, terminamos nuestra corta conferencia y quisiera pues que ustedes profundizaran un poco en estos temas para lograr un... No, nada, nada, se dejó así.